Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que muy bien. No nos hemos podido ver ya por esta pandemia que tenemos que estar en la casa, pero vamos a seguir con los temas, ya que no podemos estar físicamente, pero sí podemos usar la tecnología, ¿no? Como San Juan Pablo II nos decía, usen la tecnología para evangelizar. Entonces hay que usar este medio para seguir con nuestras clases, con nuestros temas de la Biblia. Ya tenemos como 20 días que no nos vemos y quién sabe cuánto más va a durar este encierro. Entonces vamos a seguir con los temas, vamos a seguir preparándonos, vamos a seguir con la misión, porque aunque estemos encerrados en casa, la misión no se detiene, sí, la formación no se detiene. Entonces los invito a que estén pendientes a este video y también a seguir las lecturas en sus casas, ¿verdad? Yo no estoy muy acostumbrado a estar dando el tema así, a estar hablando solo a una cámara, pero pues hay que acostumbrarnos a todos, ¿no? Entonces, vamos a iniciar Sí, con con este este, tema que se llama Jesús ayuda a los necesitados. Es el capítulo 10, ¿sí? De la historia de salvación. Recordemos el capítulo anterior que como Jesús nos enseña el camino de la felicidad, ¿sí? Nos enseña a cómo ser felices con las bienaventuranzas, ¿sí? Recordemos cómo Él nos va a enseñar que la felicidad no es tener dinero, ¿sí? Tener lo que nos queramos, sino en servir a los demás, ¿no? Esas son las bienaventuranzas que Jesús nos propone, ¿verdad? Pues vamos a empezar este tema, vamos a hacer una oración y ustedes voy a proclamar yo las citas bíblicas las voy a proclamar y ustedes en su casa las van siguiendo, ¿sí? Aquí yo voy a usar la Biblia misionera, ¿sí? La Biblia misionera. Si la tienen, pues la van siguiendo. A lo mejor ustedes tienen otra traducción como la latinoamericana. Entonces, escuchen la lectura y ya después que termine el video, ustedes vuelven a repasar las citas con su Biblia. Pero para que no se confundan por ciertas palabras que tengan otra traducción. Pero que mejor la sigan si no tienen la Biblia Latinoamérica, la Biblia misionera, que la vayan siguiendo ustedes mejor, la oigan, ¿verdad? Y los que tengan la Biblia misionera, pues sí, que busquen la cita y que también la vayan siguiendo en sus casas, ¿verdad? Vamos a empezar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, nos abra nuestra mente, nuestro corazón, nos abra ese entendimiento para poder comprender tu palabra, asimilarla y llevarla también a los demás. También te pedimos, porque termine esta pandemia, te pedimos por todos los médicos, los enfermeros que están en servicio. Te pedimos por los más débiles, porque son los más propensos a recibir esta enfermedad, Señor. Te lo pedimos con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a empezar este tema que se llama Jesús ayuda a los necesitados. Dice Jesús, vengan a mí los que se sientan cargados y agobiados, porque yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán alivio, pues mi yugo es bueno y mi carga liviana. Con estas palabras de alivio, Jesús se dirige a los más pobres y necesitados, pues Él no es un juez enviado para dictar principios morales, sino el hombre sensible y solidario a los más grandes problemas del hombre. A través de esta lección descubriremos su presencia amorosa en la experiencia extrema como el hambre,
el sufrimiento y la muerte. Es ahí donde Él se nos muestra atento y compasivo para dar el remedio definitivo a una completa salvación. Vamos a ver esta primera cita, que es del capítulo de San Juan, el Evangelio de San Juan. Vamos a buscar capítulo 2, del versículo 1 al 11. Evangelio de San Juan, capítulo 2, del versículo 1 al 11. Al tercer día hubo una boda en Caná del pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba ahí, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino, y la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban ahí sirviendo: hagan todo lo que él les diga. Había ahí 6 tinajas de piedra para el agua que usaban los judíos en las ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 60 litros de agua. Jesús le dijo a los sirvientes: llenen de agua esas tinajas. Las llenaron de hasta arriba, y Jesús les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastantes, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos como preámbulo de su tarea evangelizadora que Jesús realiza su primer milagro en el ambiente festivo de una boda. Él no es un hombre introvertido o acartonado, sino un hombre de su tiempo que participaba en todas las costumbres del pueblo. Sí, él no es que estuviera escondido, ¿no? Porque ser hijo de Dios, porque tenía una misión diferente, sino que él participaba. Él fue a la boda con su mamá, con sus discípulos, y participaba de esa boda, de ese banquete. Pero vemos aquí cómo María tiene un papel importante, la Virgen María, porque ella, como era una mujer servicial, obviamente si hubiera sido una mujer que no estaba atenta, pues hubiera estado sentada ahí en la mesa y no se había dado cuenta de que no había habido. Como era una mujer servicial, ella estaba ayudando en el servicio y se dio cuenta de que no había vino, que se les había acabado el vino. Se les había acabado la felicidad, se les estaba acabando la felicidad, porque recordemos que el vino será la felicidad, la alegría, y no duraba un día las fiestas judías de bodas, muchos días duraban, entonces ya no iba a haber boda, se iba a acabar esa felicidad de los novios. Entonces María va con Jesús e intercede, ¿sí? Intercede a Jesús por los novios, que es lo que nosotros creemos, ¿no? Los cristianos católicos creemos lo que hace la Virgen María por nosotros. Ella intercede por nosotros ante su Hijo. Ella intercede por los novios y les dice a Jesús: no tienen vino. Y Jesús le dice: mujer, ¿y eso a mí qué? Dice: no ha llegado todavía mi hora. Entonces, aquí los hermanos protestantes dicen que Jesús despreció a su madre, ¿no? Como que me dijo: ¿por qué me molestas? ¿No? Entonces,
ellos que toman a Jesús como su Señor, como que lo proclaman como su Dios Salvador, dicen que era un hijo malcriado, porque despreciaba a su madre, ¿sí? Entonces, como ellos toman a Dios como su Señor, como lo máximo, y dicen que es un mal hijo, ¿sí? Que despreciaba a su madre. No, simplemente que todavía no había llegado la hora de que él se diera a notar en la vida pública, ¿no? Pero sin embargo, María, sabiendo quién es su hijo, le dice a los sirvientes, hagan lo que él les dice. Y Jesús hace su primer milagro. Aquí vemos cómo también la Virgen María nos sigue diciendo a nosotros, hagan lo que él les dice. No es simplemente creer en Jesús, ¿sí? Sino es hacer su voluntad. Estamos acostumbrados, sí, a jugar ir a misa, a, no sé, a rezar el rosario, y es para pedirle a Jesús, pero nosotros estamos a veces eh, como, pues, queriendo escondernos para no hacer lo que Jesús nos pide. No hacemos la voluntad de Dios. Entonces aquí la Virgen María nos pide que hagamos la voluntad de Dios, ¿no? Esta señal milagrosa es el comienzo de los signos de Jesús que revelarían su gloria a todo el pueblo de Israel y en especial a sus discípulos, los cuales empezarían a dar cuenta de que en él estaba el poder para hacer cualquier cosa. Sí, María, su madre, aparentemente ocupaba el rol protagónico en este texto, pero ella misma se va a encargar de dar entrada a intervención milagrosa de su hijo. Lo importante es destacar la función de María, que se presenta como la mujer atenta a las necesidades de los que lo rodean, pues tiene una visión de conjunto sobre todo y expresa lo que ve sin temor alguno. No tienen vino, ¿sí? Aquí hay que ver que no sé, como lo vimos en las notas complementarias de quién es María, vemos cómo no hay que darle un lugar más alto a María del que le corresponde, ni más bajo. Sabemos que para nosotros Dios es primer lugar. Hay muchos, sobre todo en México, que son muy guadalupanos, pero no van a misa, ¿sí? Entonces a ellos sí, el 12 de diciembre van a la basílica, llenan la basílica, pero no van a misa o no hacen la voluntad de Cristo. Entonces aquí es donde tenemos que darle lugar a María, a la Virgen María, ni el que, ni más que Dios, ni menos del que le corresponde a ella como madre de Jesús, ¿verdad? Entonces hay que darle su lugar a la Virgen María. Y María siempre nos tiene que llevar a Dios. La Virgen María siempre nos va a llevar a Dios. ¿Sí? Todos los santos fueron conscientes de esa eficaz intercesión. A propósito de San Bernardo expresaba, si María, sin ser rogada, acude al Hijo de Dios diciendo, no tienen vino, ¿qué hará cuando se le ruega? Si esto lo hizo viviendo, ¿qué hará reinando en el cielo? Entonces vemos la importancia de la intercesión de la Virgen María, ¿no? Ahora que está junto a su Hijo, ¿sí? Pero sí hay que darle su lugar a María, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos católicos le pedimos a María la intercesión, ¿sí? Y ella nos dice a nosotros, hagan lo que Él les diga, que ya es muy diferente, ¿verdad? Vamos a ver la segunda cita, que aquí encontramos dos milagros, ¿sí? Expuestos en un mismo texto. Vamos a ver ahora el capítulo, el versículo, el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Evangelio de Marcos, capítulo 5, de los versículos 21 al 43.
Marcos, capítulo 5, capítulo 5 del versículo 21 al 43. Recuerden, yo voy a estar proclamando aquí la palabra de Dios. Si tienen la Biblia misionera, síganla, váyanla siguiendo, busquen el texto ustedes y váyanla siguiendo, ¿sí? Y los que no tienen esta Biblia, escuchen y después ustedes, ya después, con calma, vuelven a ver las citas y en su Biblia la meditan, ¿sí? Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió mucha gente y él se quedó en la orilla. En esto llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies y le rogó mucho diciéndole: Mi hija se está muriendo. Ven a poner sus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y mucha gente lo acompañaba apretujándose a su alrededor. Entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, sin que le hubieran servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás entre la gente y le tocó la capa, porque pensaba: tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Al momento, el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente y preguntó: ¿Quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la gente te oprime por todos lados y preguntas quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo y sabiendo lo que había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: Hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga: No tengas miedo, cree solamente. Y no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, al ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba, entró y les dijo: ¿Por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pues pero él los hizo salir a todos. Y tomando al padre y a la madre y a los que lo acompañaban, entró donde estaba la niña, la tomó en sus manos y le dijo: Talita cum, que significa muchacha, a ti te digo, levántate. Al momento, la muchacha que tenía 12 años se levantó y echó a andar, y la gente se quedó muy admirada. Pero Jesús ordenó severamente que no se lo contaran a nadie, y luego mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí vemos cómo tienen mucho en común estos dos milagros de Jesús y están ensamblados en una misma historia, ¿sí? Tiene un mismo objetivo: revelar el poder de Jesús e instruirnos al mismo tiempo sobre el poder de la fe para realización de estos milagros, ¿no? Aquí vemos que la mujer tenía mucha fe, ¿sí? Mucha fe. Y, y también el papá de la niña tenía fe, ¿no? Por eso le fue a rogar a Jesús que lo sanara, ¿verdad? Entonces,
Podemos, no obstante, destacar dos intenciones principales. La primera es mostrar la presencia del reino de Dios. Dios no nos ama en lo abstracto, sino en el momento de las realidades presentes para confortarnos por la lucha del reino. En este sentido, los milagros representan gran ayuda para los hombres de poca fe, que se sienten animados para seguir adelante. Los milagros también tienen un fin pedagógico, es decir, son una muestra o imagen de lo que Dios pretende con cada uno de nosotros, a saber, la salvación integral de la persona para que goce junto con Él de toda su gloria. Aquí vemos cómo hay que tener nosotros la fe para pedirle al Señor. Hay gente que dice, Jesús no me responde, Jesús no me hace el milagro que yo quiero, ¿verdad? Y hay veces que se lo pedimos, pero dudamos de que lo pueda hacer. Dudamos de que Jesús nos pueda sanar. Y entonces no actuamos con fe. Le pedimos a Dios, sí, pero no creemos que lo pueda hacer. Entonces, ¿cómo Jesús va a realizar ese milagro si nosotros no lo creemos? ¿Sí? Y vamos a ver otra cita también muy, muy bella en su significado. En el Evangelio, igual de San Marcos, capítulo 2, Evangelio de San Marcos, capítulo 2, del versículo 1 al 12. Algunos días después, Jesús volvió a entrar a Cafarnaúm, y en cuanto supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta. Y él les anunciaba el mensaje. Entonces, entre 4 le llevaron a un paralítico, pero como había mucha gente y no podían acercarlo hasta Jesús, quitaron parte del techo de la casa donde estaba él, y por una abertura bajaron al enfermo en la camilla en que estaba acostado. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, Hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban ahí sentados pensaron, ¿cómo se atreve a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados. Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó, ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Entonces le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de ahí a la vista de todos. Por eso todos quedaron admirados y alabaron a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa así. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, este milagro demuestra una vez más que la salvación ha comenzado a realizarse ya sobre la tierra, porque la salvación es el mismo Jesús. El reino es el mismo Jesús. Entonces, al llegar Jesús al paralítico, llega el reino de Dios, llega la salvación para el paralítico. No necesita estar muerto para que ya esté salvo, sino que Jesús ya entra en el paralítico y entra la salvación a este paralítico, ¿no? Esta salvación debe de entenderse en toda la extensión de la palabra, es decir, una salvación integral. Es interesante observar que Jesús primero perdona los pecados y luego sana al paralítico. Él nos demuestra de palabra y de obra por qué es poseedor del mismo poder divino que perdona los pecados, revela su identidad de Hijo de Dios y realiza las obras que lo confirman. Aquí
hay que ver cómo aquí los amigos también tienen mucho que ver, porque los amigos son los que llevan al paralítico hacia Jesús. Los amigos se acercan al paralítico a Jesús. Él no puede moverse y los amigos son los que lo llevan. Hacen su trabajo de subir al techo, quitar una parte del techo, buscar la forma, amarrar la camilla para bajarla y que esté lo más cerca a Jesús posible. Entonces vemos cómo los amigos tenían esa fe, tenían la fe de que si acercaban al paralítico Jesús iba a estar sanado. Pero obviamente Jesús ve la necesidad del paralítico. ¿Y cuál es la necesidad principal? La espiritual, la de perdonar sus pecados. Entonces vemos cómo el paralítico queda sanado espiritualmente y después lo sana físicamente. Entonces para Jesús es más importante sanar el alma, sanar el espíritu para que nos levantemos de esa camilla. Muchos estamos como el paralítico, en esa parálisis. Estamos en la camilla tirados por el pecado. Estamos en la camilla y no la queremos soltar. Estamos aferrados en esa camilla. Y aunque haya amigos que nos acercan a Dios, que nos hablen de Dios, nosotros no queremos ser levantados de esa camilla. Queremos seguir en ese pecado. Pero si nosotros nos dejamos sanar por Cristo, vamos a levantarnos de esa camilla. Vamos a caminar, vamos a salir con nuestra camilla, saliendo, alabando a Dios y lo principal, haciendo lo que Él quiere. Porque a veces nosotros queremos sanarnos, ya sea espiritual o físicamente. Buscamos donde hay misas de sanación. Recordemos que las misas son iguales. Para nosotros cristianos católicos la misa es la máxima, la Eucaristía. Entonces nosotros al participar de ese culto, ¿sí? De esa liturgia, estamos participando en lo máximo en lo que tenemos nosotros los cristianos católicos. Entonces no hay que una misa valga más porque sea de sanación o porque la dé un padre en específico, ¿sí? Todos, todos los sacerdotes son el mismo instrumento, la hacen a la vez de Cristo, ¿sí? Entonces todas las misas son iguales. Claro, en una misa puede ser que se ore especialmente por los enfermos, que se ore por la sanación de los enfermos espirituales y físicamente, ¿sí? Sí se puede haber una misa que se ore por esos enfermos especial, pero todas las misas valen igual. Entonces nosotros vamos a buscar esa sanación y muchas veces sí hay sanación espiritual y físicamente. Y entonces Dios nos sana. ¿Y para qué queremos ser sanados? ¿Para qué queremos que Dios nos quite esa enfermedad? ¿Para seguir iguales? ¿Sí? Fray Nelson dice, Dios ama al pecador, pero no lo deja donde estaba. ¿Sí? Hay gente que dice, Jesús ya me salvó, ¿sí? Porque yo creo en Jesús, yo voy a misa, ya estoy salvado, ¿sí? Pero no. O mucha gente dice, Dios me quiere como soy, ¿sí? Dios te quiere, pero no quieres que estés en el pecado. Entonces no hay un compromiso. Yo quiero estar sanado, yo quiero que Dios me dé. Nos acercamos a la misa, nos acercamos en todos los actos salvíficos que tenemos para que Jesús me dé, Jesús me sane, Jesús me ayude. Siempre buscamos que Jesús nos dé. Pero nosotros cuando buscamos regresar ese amor hacia Dios. Y ese amor hacia Dios está en nuestros hermanos. Nosotros somos la luz del mundo.
nosotros, y más los que ya fuimos evangelizados, tenemos ese compromiso, ¿sí? De ser la luz para los demás, ser esos amigos del paralítico para llevarlo hacia Dios, ¿sí? Entonces, no busquemos solamente el que Dios me dé. Hay que nosotros tener ese compromiso. Es como si yo cuando yo tenía mi novia, ¿no? Mi esposa, que era mi novia, y decir, nada más, ámame a mí, pero yo no te voy a amar a ti, ¿sí? No tenemos ese compromiso de regresar ese amor, como dice la canción, amor con amor se paga. ¿Cómo yo correspondo a ese amor de Jesús? A esa sanación, a esa sanación espiritual que yo a lo mejor tenía una depresión, no sé, se había muerto algún familiar, yo estaba en esa depresión y Jesús me sanó. Yo le pedía que me sanara y Jesús me sanó. ¿Y para qué? Para seguir en lo mismo, en el mismo camino. Una enfermedad física que también Jesús me sane. ¿Y para qué? Para seguir igual. Hay un sacerdote que dice que una persona que estaban así en un retiro, que se le acercó y le dijo que orara mucho por él, para que lo sanara de la cirrosis que tenía, pues porque tomaba mucho, entonces estaba enfermo de cirrosis. Entonces le dijo, Padre, ore mucho para que me sane. Entonces el sacerdote le dijo, bueno, ¿y para qué quieres que Dios te sane? Dice, ¿cómo que para qué, Padre? Pues para seguir tomando, que me sane el hígado para seguir tomando. Dijo el Padre, no, yo no puedo pedir eso por ti. Yo no puedo orar para que te sane, para que tú sigas enfermando tu cuerpo. Entonces hay veces que nosotros queremos que Jesús nos sane, pero para seguir igual en nuestro pecado. ¿Sí? Entonces hay que ver aquí cómo Jesús ayuda a los necesitados, pero con algún propósito, algún propósito de conversión en nuestra vida. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo Jesús le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. En él, que se destaca de la fe de los amigos como decisiva, ¿sí? Es una respuesta que dan los amigos, una respuesta decisiva a esa fe para que acercara al paralítico, ¿no? Esto viene a cuestionarnos sobre la responsabilidad en la salvación de los que nos rodean. La fe de los fuertes sostiene a los débiles y anima a los incrédulos a hacer su propia experiencia de fe. El hombre de fe está consciente de su gran responsabilidad, dice el cincelazo 679. Nuestra respuesta generosa a Dios es prenda de seguras bendiciones para los hermanos. ¿Sí? Depende de nosotros. Si nos queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a hacer bendición para muchas personas. Vamos a acercar a muchos amigos a Jesús. ¿Sí? Sí, vamos a ver esta otra cita bíblica, ahora del Evangelio de Mateo, San Mateo, que es capítulo 14, Evangelio de Mateo, capítulo 14, de los versículos 13 al 21. Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de ahí él solo a una barca, a un lugar apartado. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio a la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Cuando ya se hacía de noche, los discípulos le dijeron, ya es tarde, y este es un lugar solitario.
despide a la gente para que se vayan a las aldeas y compren comida. Jesús les contestó, no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Ellos respondieron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo, tráiganmelos aquí. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció la bendición y partió los panes y dio a los discípulos, y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes y con ellos llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar hombres y mujeres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos aquí otro milagro de Jesús y que va a ayudar a esa gente necesitada. La gente oye que Jesús va al otro lado del lago y va a seguirlo a pie. Y cuando sale Jesús los encuentra y se compadece de ellos. Dice, y sanó a los enfermos que llevaban. ¿Sí? Los discípulos ya cansados, ya tenían ganas de comer, de descansar, pues le dicen a Jesús, diles que se vayan a buscar comida, ¿no? Para que coman. Pero Jesús les dice, no, denles ustedes de comer. Hay gente que dice que por qué hay gente muriéndose de hambre en el mundo, ¿sí? Que Dios es injusto. Aquí Jesús deja a la gente para que vayamos a los necesitados. Nos dice, denles ustedes de comer. Si la gente se está muriendo de hambre es porque nosotros estamos fallando. Tan solo los cristianos católicos somos millones, millones y millones. Si nosotros, los cristianos católicos, entendiéramos que debemos de darle nosotros de comer, no había gente muriéndose de hambre. Pero no hemos entendido ese mensaje de Jesús. ¿Sí? Él nos quiere demostrarnos que todo aquel que le sigue por sus caminos difíciles y fatigosos no pueden faltarle a nada. Como el hombre ha experimentado mejor que nadie nuestras debilidades y necesidades, por ello se conmueve ante el sufrimiento de sus seguidores. Encontramos en este texto una muy grande enseñanza para nuestra vida, ya que a través de este hecho prodigioso nos presenta una imagen de la iglesia, es decir, la comunidad que sigue a su pastor hasta los pastos frescos, y al mismo tiempo nos da un alimento de lo que será el misterio eucarístico, porque Jesús utiliza palabras parecidas a la consagración. Tomó los panes, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición y los partió y se los dio a sus discípulos. Dice, hoy como durante toda la historia de la salvación, Dios salva a su pueblo, a su iglesia, de morir de hambre. Jesús mismo se nos da como pan para que podamos seguir en el camino. La situación hoy en día es aún más delicada, tanto que el pueblo ya no siente siquiera hambre de Dios. Ya no sentimos hambre de Dios. Cuando tenemos hambre buscamos en el refrigerador desesperadamente, y más si tenemos 1 o 2 días sin comer. La desesperación es grande, buscamos porque tenemos hambre. Pero nosotros no tenemos hambre de Dios. No lo buscamos. ¿Sí? Dice, a fuerza de no probar alimento, ha caído en ese estado propio del desnutrido, que no sientes deseos de recibir el alimento, que lo nutra, y cree satisfacer el hambre llenándose de chatarras y golosinas. Nosotros echamos
al cuerpo chatarra y golosinas y creemos que estamos nutriendo al cuerpo, ¿sí? Y así es nuestra vida espiritual. Pero Dios se manifiesta nuevamente en su providencia y a través de hombres y mujeres generosos que se conmueven al estilo de Jesús ante estas grandes carencias de los pobres, ¿sí? Hay gente que sí está consciente de este mandato de Jesús y lo hace, ¿verdad? Vamos, por último, a ver una cita que es, también lleva mucha enseñanza en esta cita, que es la resurrección de Lázaro. Vamos a ver del capítulo de San Juan, capítulo 11, del 11 al 44. Evangelio de San Juan, capítulo 11, del 1 al 44. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María, que era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y lo secó con sus cabellos. Así pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Jesús, al oírla, dijo: Esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria de su Hijo. Aunque Jesús quería mucho a Marta y a su hermana y a Lázaro, Jesús les dijo que Lázaro estaba enfermo y se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos de esa región trataron de matarte a pedradas, ¿y otra vez quieres ir allá? Jesús le dijo: ¿No es cierto que el día tiene 12 horas? Pues si uno anda de día no tropieza, porque ve la luz que hay en este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza porque le falta la luz. Después añadió: Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos se dijeron: Señor, si se ha dormido es señal de que va a sanar. Pero Jesús les decía es que Lázaro había muerto, mientras que los discípulos pensaban que se había referido al sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado ahí, porque así es mejor para ustedes, para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, al que llamaban Gemelo, dijo a los otros discípulos: ¿Vamos también nosotros a morir con él? Al llegar, Jesús se encontró con que ya hacía 4 días de que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pides. Jesús le contestó: Tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: Sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resucitan en el último día. Jesús le dijo entonces: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía esté vivo y cree en mí, no morirá más. ¿Crees esto? Ella le dijo: Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir en el mundo. Después de decir esto, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo en secreto: El maestro está aquí
y te llama. Tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo. Estaba en el lugar donde estaba Marta. Estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos que estaban con ella en casa, consolándolo, le siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Jesús, al ver Jesús llorar a María y a sus discípulos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció. Y les preguntó: ¿Dónde lo sepultaron? Le dijeron: Ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. Los discípulos dijeron entonces: Miren cuánto lo querían. Pero alguno de ellos decía: Este que dio la vista al ciego, ¿no podría haber hecho algo para que Lazo no muriera? Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Y Jesús dijo: Quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le contestó: ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó: Lázaro, sal de ahí. Y él, que había estado muerto, salió con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús le dijo: Desátenlo y déjenlo ir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si este último gran milagro de Jesús en el Evangelio de San Juan nos encierra un gran simbolismo y enseñanza para todos los cristianos. En él, Jesús se revela como el dador de vida y el vencedor de la muerte. Dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. Obviamente estas palabras no se refieren a una prolongación de la vida terrenal, sino a la vida eterna que Jesús nos dará para estar en la presencia del Padre. Sí, pero Jesús no sana o realiza milagros solo para los judíos. Él empieza por un pueblo, por su pueblo, que dice: Yo he sido enviado a las ovejas de Israel. Pero Jesús nos enseña para quién es su reino y hace excepciones, como por ejemplo la mujer pagana, ¿sí? Que era una mujer de Cananea, que era descendencia asiria. ¿Y quiénes los asirios? El pueblo asirio era enemigo de los judíos. ¿Por qué? Porque los asirios, el imperio, va y destruye al reino del norte. A las 10 tribus de Israel que estaban en el norte, el pueblo de Israel va y los destruye los asirios. Entonces, los asirios eran enemigos del pueblo de Israel. Entonces, era una mujer pagana, ¿sí? Era enemiga, y sin embargo le va a pedir un favor a Jesús, ¿sí? Le dice: Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Jesús no le contestó nada, la ignoró. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: Dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús le dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él, diciendo: Señor, ayúdame. Jesús le contestó: No está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. Y ella le dijo: Sí, Señor, pero hasta los perros comen migajas.
que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús, mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieras. Y desde aquel mismo momento la hija quedó sana. Vemos cómo, aunque era una mujer pagana, no era del pueblo de Israel, ¿sí? Como dice Jesús, dice, yo he venido a las ovejas del pueblo. Sin embargo, ella tenía fe de que la podía sanar a su hija. Y fue y le dijo que la ayudara, ¿sí? Entonces Jesús le dice, ve la fe de la mujer y sana a su hija. Entonces aquí vemos cómo la fe es muy importante. Y tal vez haya más fe afuera del pueblo de Israel que en el mismo pueblo de Israel. Lo vemos con el centurión romano, como los romanos eran arrogantes, humillaban a la gente, les cobraban impuestos. Entonces, se puede decir que también eran enemigos del pueblo de Israel. Pero sin embargo, el centurión va y le dice a Jesús que por favor cure a su criado, ¿sí? Y Jesús también demuestra su amor, que aunque sea pagano el que se lo pide, él se lo va a conceder. Y no solo eso, pone su fe encima de todo el pueblo de Israel. No he encontrado, y si les aseguro que no he encontrado en todo Israel una fe tan grande como la de este hombre. Entonces, ¿cómo ese que era un centurión, un jefe de una cuadrilla del ejército, cómo él va y tiene la fe de decirle, yo no soy digno de que vayas a mi casa, tú di una palabra y mi criado quedará sano? Entonces, vemos cómo él tenía fe y Jesús le reconoce esa fe. Entonces, a veces nosotros creemos como cristianos ser los elegidos de Dios y merecerlo todo, pero muchas veces no tenemos esa fe, porque esa fe nos va a ir a que hagamos hacer la voluntad de Cristo. La fe nos va a hacer movernos. ¿Qué hizo la mujer? Fue a Jesús. ¿Qué hizo el centurión? El centurión fue a Jesús. ¿Sí? Se pusieron en acción por la fe que tenían. Nosotros queremos estar como el paralítico, en nuestra cama tirados con el pecado y que Dios nos dé sanación, que nos dé todo, que nos dé la salvación, pero no queremos esforzarnos para nada. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo mucho tiene que ver la fe en que Dios haga milagros. Y nunca debemos de caer en la trampa de condicionar nuestra fe en la realización de un milagro, ni mucho menos pedirle, Señor, acciones prodigiosas como demostración de su existencia. A veces vamos a un retiro y queremos que alguien se desmaye o que alguien quede sano para sentirme contento, sentirme emocionado, entonces decir, aquí es donde debo estar, ¿sí? Porque es algo prodigioso. Buscamos eso, buscamos sentimientos, pero buscamos sentirnos bien. Y hay que tener cuidado porque eso lo hacen los hermanos protestantes. Los sentimientos hacen que la gente se vaya hacia ellos, porque ya es pura alabanza, puro cantar, puro bailar, y entonces es de sentimiento. No hay un compromiso de conversión, de cambio de vida, de obras. No hay un compromiso, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado nosotros de no nada más tener esa sanación, esa conversión o ese milagro, sino, ok, ¿cómo le voy a responder a Jesús, ¿verdad? De esa sanación o de ese milagro, ¿no? Dice, Jesús condenó esa actitud de sus seguidores después de realizar el milagro de la multiplicación de los panes. Dijo Jesús, en realidad, ustedes no me buscan por los signos que han visto, sino por el pan que comieron hasta saciarse. Es mejor afanarse por lo que permanece y da la vida eterna y no a las cosas pasajeras. Cuando uno va cobrando conciencia de esto, no hay cosa más importante que morir para vivir. Santa Teresa de Jesús así también lo expresa al decir, más que por andar preocupados en cómo vivir, deberíamos de estar preocupados en cómo morir, ¿sí? Entonces no hay que estar así, como dice, afanarnos en que
queremos que Dios haga cosas espectaculares o prodigios. Ahorita con esta pandemia queremos que Dios actúe, que Dios acabe la pandemia. Y hasta a veces hasta como que le exigimos, ¿no? ¿Cuándo la vas a terminar esta pandemia? Y cuando acabe, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir acostados en nuestra camilla o vamos a hacer la voluntad de Dios? Yo estoy seguro, y ojalá me equivoque, que primeramente Dios acabe esta pandemia. Muchos de los que están cerca ahorita de Dios hacen mucha oración. Después de que pase la pandemia, se les va a olvidar y volverán a su vida cotidiana, a una vida sin Dios. Ahorita, ¿dónde están las que exigen aborto? Las, que exigen el feminismo, que es un feminismo mal entendido, porque más que feminismo quieren crear un odio contra los hombres, ¿sí? Entonces todo lo que sea con los hombres está mal y lo quieren acabar. Entonces, ¿dónde están ellas ahorita? Están guardadas igual que nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando se acabe eso, esto de la pandemia, van a volver a salir las que exigen el aborto, las que exigen esa preferencia para el feminismo. Entonces, ahorita yo creo que muchas de ellas también están pidiéndole a Dios que se acabe la pandemia, pero ya que acabe, volverán a su vida, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y agradecerle a Dios si nos sana para poder permitirnos nosotros después hacer su voluntad, ¿no? Voy a terminar con un pequeño mensaje de este documento que se llama el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, ¿sí? Este es un documento católico. Este documento fue pues el Papa San Juan Pablo II le hizo el encargo de que se hiciera este documento, ¿sí? ¿Y de qué se habla? Pues de toda la actividad en lo social de la iglesia, de cómo la iglesia actúa en el ámbito social, ¿no? Y vamos a ver lo que el laico, en una de sus números, el laico cómo debe participar en la vida social, ¿sí? Vamos a ver en el número 551 que dice, la presencia del laico en el campo social se caracteriza por el servicio, signo y expresión de la caridad, que se manifiesta en la vida familiar, cultural, laboral, económica y política, según perfiles específicos, obedeciendo a las diversas exigencias de su ámbito particular de compromiso. Los fieles laicos expresan la verdad de su fe y al mismo tiempo la verdad de la doctrina social de la Iglesia, que encuentra su plena realización cuando se vive concretamente para solucionar los problemas sociales. La credibilidad misma de la doctrina social reside, en efecto, en el testimonio de obras antes que su coherencia y lógica interna. Adentrados en el tercer milenio de la era cristiana, los fieles laicos se orientarán en su testimonio a todos los hombres con los que colaborarán para ejercer las cuestiones más urgentes de nuestro tiempo, ¿sí? Es una partecita nada más, que es muy completo este documento, ¿sí? Que nos enseña cómo adentrarnos en la vida social, en la ayuda de las personas, que nosotros participemos también en la economía, en la política, porque debemos de tratar de dar a las personas lo que les corresponde. Esa es la justicia, ¿sí? Que Dios quiere. Entonces, este libro es muy, muy, muy completo. El que tenga oportunidad de adquirirlo, o si lo tiene, pues hay que leerlo, ¿ah? El compendio de la doctrina social de la Iglesia. Este es un documento del 2005, ¿sí? Que, que el Papa San Juan Pablo II encargó que se realizaran, ¿sí? Entonces, terminamos este tema, ¿sí? Entonces, yo los invito a que desde su casa
sigan esta enseñanza, este tema, y que reflexionen y, como le dije, si tienen ustedes la Biblia diferente a la misionera, pues estas citas, búsquenlas después del video, búsquenlas en su casa, medítenlas y acuérdense que esta es una formación. Esta es una formación que como laicos debemos tener para irnos preparando, para descubrir lo que Dios quiere de nosotros. Como decíamos hace rato, no simplemente a recibir de Jesús como una alcancía, que nada más que nos dé, que nos dé Jesús, pero nosotros no damos nada, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá Dios quiera esta pandemia termine pronto y de todos modos vamos a seguir con siguiendo con las enseñanzas de los temas, vamos a seguir con el siguiente tema que corresponde el próximo video que se llama Jesús nos amó hasta el extremo, que ahorita acaba de pasar la semana santa, ¿sí? Acabamos de vivirlo. Entonces, este tema es también muy importante para nuestra enseñanza. Ok, pues muchas gracias. También, si alguien que no estaba siguiendo estos cursos, ¿verdad? Pero si por medio de este video alguien lo ve y empieza a seguirlo, le quiere seguir la formación, pues es cuestión de que hacer los videos anteriores para que tenga una secuencia para una formación, ¿no? Entonces, muchas gracias y que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.